¿Quién es el Hijo del Hombre? Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Hoy, hermanos, esta tarde, quiero llamar su atención a estas palabras que el evangelista Mateo nos deja en su libro, para que nuestro pensamiento pueda centrarse, hacer un análisis sencillo y breve, pero muy importante, acerca de quién es Cristo para nosotros. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Lo que pensemos acerca de Él, como hemos dicho antes, afectará de manera importante nuestra vida en todas las facetas, en todas las maneras. Lo que yo crea de Cristo va a afectar mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi iglesia, mi trabajo, en todos lados. La percepción de la persona de Cristo, lo que para mí es, puede hacer que traiga grandes bendiciones en mi matrimonio o cosas terribles, como sucede a diario. Puede ser que mi familia se afiance más en las cosas eternas o que se vaya desviando hacia el camino de la perdición. Al final de cuentas, Cristo es la diferencia. Y como también hemos dicho antes, la vida del hombre no se va a dividir o no va a hacer la diferencia antes de mi matrimonio y después de mi matrimonio, antes de mi cumpleaños o después de tal cumpleaños, antes de mi relación de noviazgo con tal o cual joven y después de, antes de mi primer trabajo y después de. No se divide la vida del hombre en esa manera al decir antes de ser miembro y después de ser miembro, porque aunque hay en todo esto que digo ciertos cambios que de alguna manera nos afectan, en nada se compara la vida del hombre antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es el parteaguas de la historia y el de nuestra historia personal también. La verdadera división que se hace entre lo que yo soy ahora o fui antes es a través de Cristo. No es de que antes de que predicara yo y después que predicara yo. Antes de ser anciano y después de ser anciano, diácono, o misionero o misionera. No, es antes de Cristo. Y todo eso converge en la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Estoy cierto que muchas de las cosas que acontecen en nuestras familias, esas situaciones de problemas, esas situaciones donde pareciera que se está tambaleando el funcionamiento familiar, o en otros casos donde en realidad se está tambaleando, tiene que ver con Cristo. Cristo es la piedra angular del edificio. Es aquel que une lo que estaba separado. Es el camino, es la verdad, es la vida, es todo. Pero noten cuán importante es que cuando Jesús preguntó estas palabras a sus discípulos, ya llevaba cierto tiempo en su ministerio. Desde que se dio a conocer en el bautismo de Juan el Bautista en el Jordán, su primer milagro en las bodas de Caná, ya llevaba hasta estos días haciendo milagros, ciegos que veían, cojos que caminaban, leprosos que eran limpiados, muertos que resucitaban. Ya había hecho muchas cosas. La fama del Señor iba creciendo, todavía expandiéndose más. A donde iba se causaban tumultos, era como una revuelta, gente que llegaba de todos lados, querían ver. Ahí viene el nazareno, el milagrero, el que hace cosas buenas, el que nos da de comer, vamos. Pero a estas alturas, con todo y lo que había hecho,
la gente seguía teniendo ideas diferentes. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Fue una pregunta muy importante en su momento. A lo que pienso es que a veces, o más bien cada cierto tiempo, debemos detenernos, no ir tan rápido en la vida, como si vamos a vivir 1000 años aquí, o como si ya nos fuéramos a morir hoy, porque aunque puede suceder, deberíamos de detenernos y analizar. ¿Qué pienso yo acerca de Cristo? ¿Qué pienso yo acerca de Él? ¿Qué es para mí Jesús? Eso puede hacer que tu vida cambie si aún no tienes la respuesta clara. Igual que en aquel tiempo, las cosas siguen sucediendo de la misma manera. Porque cuando el Señor pregunta, ¿quiénes dicen que soy yo? Dicen ellos, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Esta idea pudo haber sido promovida y comenzada con Herodes, el rey de Judea. Y por la posición que tenía se habrá infiltrado en algunos círculos de la sociedad judía y decían, siguiendo la respuesta de Herodes, es Juan el Bautista. Herodes decía, yo maté a Juan el Bautista y como ha resucitado, virtudes obran en él. Otros decían que era Jeremías, el profeta de Israel. Otros decían, no, es el profeta Elías, ese profeta que tanto bien hizo a Israel. Y así cada grupo tenía su idea sobre Jesús. Llega un momento en que las personas no quieren saber de la persona en sí, sino que se conforman con lo que reciben. Era el problema de esos tiempos, porque a pesar de que el Señor había hecho muchas cosas, la gente no parecía tener interés en conocer más a la persona, sino en seguir recibiendo beneficios. Estoy cierto que esta situación poco ha cambiado, muy poco. Considerando estos pensamientos, entonces vamos a ver, con esto en mente, el relato bíblico sobre esta pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy? Respondemos que muchos, como antes, siguen pensando de forma equivocada acerca de Él, del Señor. Es verdad que muchas personas en este siglo contemplan maravillados a Jesús a través de sus enseñanzas, admiran sus palabras, lo tienen como un maestro que debe ser tenido en cuenta por lo que dijo. Y lo ponen en la categoría de otros maestros de otros tiempos y que también tuvieron alguna influencia en el mundo. Cristo puede ser comparado como maestro en relación con maestros de filosofía, de espiritualidad, de filosofía como Platón, Sócrates, Aristóteles, los grandes filósofos de la Grecia antigua. De maestros espirituales, algunos lo colocan aquí a la misma altura, lo cual es una blasfemia, una terrible ofensa contra la persona de Cristo, ponerlo a la altura de Confucio, de Buda, de maestros espirituales. No desprecian sus enseñanzas, no las desprecian, solo que sus palabras las ponen a la altura de estas personas que menciono. ¿Está mal mirar a Jesús como maestro? No, pero Él no vino a ser un maestro, aunque enseñó verdades eternas. No fue su primer papel o el papel principal que jugó, por decirlo así, como el Hijo eterno de Dios al venir a esta tierra. Qué bueno que dijo palabras maravillosas. La palabra que yo hablo no es mía, es del Padre que me envió. Es un maestro, y cuando los discípulos se dirigió a sus discípulos les dijo: ustedes me llaman maestro y hacen bien porque lo soy. Pero si yo viniera en el papel de maestro, ustedes no podrían ser salvados. Entonces no está mal mirar a Cristo como maestro, pero compararlo con los demás como maestro o dejarlo en el papel de maestro no es una buena idea. Hay personas que jamás se atreverían a hablar mal de Cristo, ni osarían poner en duda su existencia. Hablan bien de Él, admiran lo que hizo, toman la Biblia y leen un relato de Él y dicen: wow, qué interesante historia, pero nada más. Es solo eso lo que ellos ven.
Ven la vida suya y dicen, pues sí, es como Mahoma, el profeta de los musulmanes, es como algún otro hombre que ha fundado religiones. No, amigos míos, no, hermanos. Esos son conceptos y percepciones equivocadas de la persona de Cristo. Como dije al principio, hoy muchos se siguen expresando mal de Cristo, lo ofenden. Pues si en aquel tiempo su propia familia creía que estaba loca, que estaba loco, que estaba fuera de sí. Vean las diferencias de pensamiento que se forman en la actualidad. Al menos en mi persona he conocido a uno que otro que admira el sacrificio de Cristo, lo ven como un mártir, como otros muchos mártires. Y ven a Jesús y dicen, wow, cuánto amor, cuánta determinación, porque para hacer eso hay que estar bien preparados en mente, en el cuerpo, en todo. Wow. Y para ellos no es más que eso. Si hoy el Señor descendiera con toda su gloria y nos dijera, ¿quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Podríamos dar muchas respuestas como en aquel tiempo. Pues verás, Señor, algunos dicen que fuiste un buen maestro aquí en la tierra. Dicen que fuiste un buen maestro, un buen profeta, que fuiste un buen hombre, un hombre piadoso, que hiciste cosas buenas, un hombre misericordioso porque hiciste milagros en gente que lo necesitaba. Algunos te admiran como mártir y dicen qué gran sacrificio. Y así podríamos explayarnos si Él nos preguntara eso hoy. Pero noten, hermanos, que esto que decimos es verdad. Las formas de antes no han cambiado. Hoy la gente sigue teniendo ideas equivocadas de Cristo, de su persona, de lo que Él es, de lo que Él vino a hacer. Las personas de hoy, como los fariseos en su tiempo, ven a Jesús con mucha falta de respeto y sin temor alguno. Ya ven que para los fariseos Jesús era hijo de fornicación. Qué blasfemia era para ellos escuchar que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso una vez lo quisieron matar. Y de esa forma notamos entonces que las cosas poco han cambiado. Poco han cambiado. Pero eso es allá. Lo que acontecía en el pueblo de Israel sigue aconteciendo aquí también, en nuestros tiempos. Era el pueblo de Israel el que estaba equivocado. Y hoy hay muchos dentro de las iglesias que también se han equivocado con respecto a la persona de Cristo. Entonces, esta verdad se asienta de esta forma clara. Las cosas no han cambiado. Pero en segundo lugar, nos corresponde, como en su momento, mirar hacia nosotros. Porque cuando el Señor Jesús les pregunta sobre quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre y ellos responden, entonces el Señor no dice cosas como, qué equivocados están. Bueno, están perdidos, está bien, ustedes síganme. Era preciso enfrentarlos a ellos con la realidad de lo que estaban viviendo, quienes pensaban que era Él. Porque recuerden que después de hacer algunos milagros, los mismos discípulos quedaban pasmados en sus pensamientos y decían, vaya, ¿quién es este que aún la mar le obedecen? No lograban penetrar en su análisis de su mente a la persona de Cristo. ¿Quién es? Pero tuvo que llegar un momento en que tenían que dar una respuesta sobre quién era Él. Muy bien, ya vimos allá afuera quiénes dicen ellos que soy yo. La pregunta ahora, dice el Señor Jesús, es, ¿qué dicen ustedes que quién soy yo? Porque puedo imaginarme que cuando el Señor hizo la primera pregunta, por ahí Juan habrá dicho, Señor, algunos dicen que eres Juan el Bautista. No, dice Andrés, unos dicen que es Jeremías. No, dice Judas, hijo de Tadeo. No, unos dicen que es Jeremías. Y por ahí responde otro de los discípulos, no, dicen que es otro profeta. Y cada quien da su respuesta. Habían respondido conforme a lo que habían escuchado que decían las gentes en aquel tiempo. Muy bien, dice el Señor Jesús. La pregunta aquí es,
¿quién es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ustedes. Pedro, Juan, Andrés, Bartolomé, Natanael, Tomás. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y como que hay un silencio. ¿Quién eres? ¿Quién eres? La gente respondió como veían a Jesús. Ahora le tocaba a ellos responder de frente, de descubrir su corazón. No podían engañarlo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Se codeaban quizás uno con el otro. Oye, ¿quién es para nosotros? Ven cuán importante es esto hoy en día también. ¿Tú quién dices que es, Jacobo? ¿Tú quién, cómo podríamos describir la respuesta o dar una respuesta para darle a conocer qué pensamos que es él? Pareciera que hubo un breve silencio y de pronto el intempestivo Pedro sale a responder por todos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una forma en que podemos mirar a Cristo, por lo cual podemos recibir su mayor bendición. Cuando Pedro responde de esta manera, vean que está usando no su nombre, sino un título. Porque su nombre era Jesús, que significa Salvador. Pero Pedro no le dice, tú eres Jesús, el hijo de María y de José. Porque creo que estaría hablando entonces de una manera terrenal. Porque aunque el nombre se lo dio Dios a los padres terrenales de Jesús por el ángel, y así lo registraron, por decirlo así, la respuesta que da Pedro más bien viene de arriba, porque Cristos es un título que significa ungido, y en este caso se habla de Cristo como el ungido de Dios que le fue encargado un trabajo determinado, y en este caso era el de venir a esta tierra, de dar su vida por los pecadores, de dar su vida por el pueblo que el Padre le había dado desde la eternidad. Vino a este mundo con un fin, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue su fin más grande en relación con nosotros, porque en relación con el Padre fue su propia gloria. Tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el que ha venido a la tierra con un fin único, rescatar a aquellos que están perdidos. Vean la respuesta que da Pedro. Una respuesta pronta, tajante, verdadera, real, y que él mismo había experimentado en su relación con el Señor. No importa al final de cuentas, hermanos, qué pensemos de Cristo, si le respetamos, si le admiramos, si te maravillas de lo que hizo. A menos que lo mires como el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, como el Salvador del mundo, como aquel que puede salvarnos de la ira que vendrá, como el único camino al cielo, el único en quien hay vida eterna, el único que ha revelado la verdad eterna de Dios. A menos que lo mires como eso, no importa de qué otra forma lo mires. Porque alguien dice el himno 214, oh Maestro y mi Señor, yo no quiero desmayar. Y ustedes se darán cuenta que el himno va hablando acerca de la persona de Cristo, de cómo lo ve. Eres mi profeta y rey, mi divino conductor. Pero todas estas cosas se hacen posibles cuando Cristo pasa a ser o llega a ser el Salvador de los hombres. Esto es, una persona puede mirar a Cristo como un profeta, pero eso no
el Señor no vino a salvarnos como profeta, sino como el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Alguien puede mirar a Cristo como un maestro, como un profeta, como un enseñador, como un hombre que hizo bien, y al final de cuentas, aunque no esté equivocado porque lo es, no mirarlo como el eterno de Dios, el enviado para vida eterna, el cual me puede hacer bien a mí, el cual puede salvar mi alma de la condenación. No solo eso, sino como el Hijo de Dios, no una mera criatura como han insinuado algunos, sino que es uno con el Padre, como el que creó al mundo, como aquel por quien es sostenida todas las cosas, pero que vino a morir por los pecados de los hombres. ¿Qué ganancia hay de que yo le admire por quien fue en la tierra, si no lo veo hoy por quien es en el cielo, habiendo estado en la tierra por un tiempo? ¿Qué más da que apreciemos las enseñanzas y digamos, oh, el sermón del monte, qué bonitas palabras, háganlo y van a vivir, si yo no he creído en él? ¿Quién dices que es el Hijo del Hombre? Dice alguien, pues unos dicen, bueno, ¿tú qué dices? ¿Quién es para ti el Hijo del Hombre? Porque a mi parecer, por la vida que a veces llevamos, Cristo se presenta ante nosotros no mejor que una idea, y a veces una idea un tanto abstracta. Ni siquiera lo vemos como una persona que vive en la eternidad y que ha de venir. ¿Qué importa que lloraras al pensar en su muerte cruel por los pecadores si solamente le aprecias como un mártir? Ha habido hombres y mujeres que cuando ven a un hombre sufrir por alguna situación se conmueven también y lloran, wow, bueno, qué cosa tan necia. Pero hay personas que han llorado con películas, han llorado con novelas, con historias, y no por eso pensamos que van a ser salvos. Tú puedes sentirte mal por escuchar algo de la historia de la cruz y exclamar y decir, qué cosa tan maravillosa es eso. Pero si no entra en tu corazón, si esta verdad no comienza a correr por tu torrente sanguíneo como una verdad tuya, de nada te servirá. No servirá si dices que de todos los maestros que han influenciado el mundo, Él es el más elevado de todos para ti, que entre los hombres es el mejor, pero no crees que murió por tus pecados y que en arrepentimiento y fe vengas a Él. ¿Cuál es la ganancia? Si asombrado no clamas a Él porque te perdone, porque te salve, porque Él es el Salvador del mundo. Por eso dijo el Señor Jesús, yo para esto he venido, para esto he nacido, para esto, para eso mismo, para exaltar la gloria de Dios en su misericordia a los hombres que estaban perdidos. No solo eso, también, hermanos, debemos pensar correctamente, pero debemos hacerlo con seguridad de que así es. Porque alguien puede estar tratando de entenderlo, pero no creerlo. Hay cosas que ni vamos a entender, nos metemos en tantos conflictos por tratar de entender la eternidad, siendo finitos. Muchas cosas quedarán veladas en este mundo y nos conviene creer por fe lo que el Señor nos está diciendo. Ninguna persona adquirirá ningún valor o beneficio en su vida respecto a Cristo si usa cosas como, pues yo estoy tratando de creer. No, ¿crees en Cristo como el Hijo de Dios? Bien respondió el eunuco etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue salvado en ese momento. Estoy tratando de asimilar la idea porque está bien. Es bueno que trates de, pero no te alargues tanto porque no vaya a ser que termines haciendo tu análisis en el infierno y entonces cuando digas, ahora sí creo que Cristo es el Hijo de Dios, será demasiado tarde. Muchas personas han actuado de esa manera. Nada de esas cosas podrán ayudarnos, sino usando del lenguaje propio de la adoración,
tal como aquel que se usa al rendir el culto al que vive por siempre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él reconoce primero al Mesías prometido, el ungido, y luego se eleva más cuando agrega el Hijo del Dios viviente, haciendo eco a la voz del cielo cuando fue bautizado: este es mi Hijo amado en quien tomo contentamiento. El apóstol reconoce la vida esencial y eterna de Dios en la persona de su Hijo, y es así como debemos de pensar en Él. Exclamar con Pedro: oh Señor, tú eres el Cristo y solo tú puedes salvarme, nadie fuera de ti. De nada me sirve tener conceptos correctos sobre ti si no te tengo como el Señor y el Salvador de mi alma. Solo tu sangre puede limpiar mi inmundicia, solo tú eres el enviado de Dios. No me importa lo que digan otros, si te comparan con Isaías o el profeta llorón o cualquier otro ser. Tú eres el Cristo para mí, aquel que ha cambiado mi vida desde que me trajiste delante de ti. Por último, la revelación que hay en este reconocimiento. Nosotros los hombres siempre somos dados de formas a veces muy sencillas a hacer alarde, no necesariamente con malicia, pero a exaltar lo que nosotros creemos hemos logrado. Así, por ejemplo, un ejemplo un tanto simple, cuando hay una localización, un manejo bíblico, como le llaman, dan la cita y alguien la encuentra rápido y lo admiran y dicen: órale, y él como que se siente: no, sí, no creo que haya malicia ahí. El problema es que estas cosas a menudo se aplican en otras cosas mucho más trascendentales. Cuando Pedro da esta exacta y verdadera respuesta acerca de Cristo, para evitar que Pedro cayera en algo, en algún tipo de soberbia o de sentirse como que él descubrió esta gran verdad, Jesús lo detiene y le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Confesar a Cristo de esta forma, decir quién es Él correctamente, no es algo que se aprenda del hombre más sabio. Aquí podemos enseñar doctrina bíblica, sustanciosa, llena de beneficios para el que la cree. Pero mientras no te lo revele el Espíritu de Dios, no será más que letra muerta en tu pobre pensamiento, que te puede llevar a un punto de soberbia y creer que ya sabes muchas cosas. Y así puede ser, pero en pecado. Mas mi Padre que está en el cielo, a través del Espíritu de Dios, es el Espíritu el que alumbra las verdades eternas para llevarnos no solo a descubrirlas en el pensamiento, en el intelecto, sino a apropiárnosla en nuestro corazón para que sea una realidad. Bienaventurado eres, Simón. Pero esta revelación te vino del cielo. No pienses que eres capaz y no te vayas a sentir mejor que los demás. Quizás alguno de sus compañeros lo habrá admirado y lo habrá quedado mirando como: wow, que es verdad. Sí, yo también creo eso que dijo Pedro. Sí, pero no es de Pedro, es la verdad de Dios. No se aprende este tipo de cosas en las aulas de una escuela. Y aún en el templo solo será cuando el Espíritu alumbre nuestro entendimiento. Tiene que venir la revelación del cielo. No es una cuestión de escuelas prestigiosas, de escuelas de fama. No es cuestión de un conocimiento empírico, que cuando nacemos ya traemos como parte de nuestra naturaleza esa verdad de que Cristo es el eterno. No, si lo que traemos es puro pecado e ideas erróneas acerca de Cristo. Oh Señor, decimos, si te conozco es porque tú me conociste primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
es la verdad de la Escritura. Si eres mi Salvador, es porque me encontraste. Si sé que Cristo es el único camino al cielo, es porque tu Espíritu me lo ha mostrado así. Si eres mi pastor, es porque yo andaba como oveja descarriada y tú fuiste detrás mío, porque yo nunca encontraría el camino de regreso, a menos que fueras tú detrás de mí, tan insistentemente y haciéndome ver que yo estaba camino a la perdición. Jamás podría pensar correctamente de Cristo si no fuera porque tú me lo has revelado. De otra forma, seguiría pensando como algunos de las gentes del mundo, teniendo ideas diversas, pero sin acertar sobre quién eres tú. ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? Hermano, hermana, joven, de esto depende la eternidad, en el cielo o en el infierno, en la ciudad celestial o en el lago de fuego. ¿Qué piensas? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dices tú que es? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? Si es tu Señor, será tu Salvador, definitivamente. Porque muchos quieren ver en Cristo un Salvador, pero no lo quieren ver como Señor. O no, dicen, yo prefiero verlo como Salvador. No, hermano, no está peleado el ser Salvador y el ser Señor, el ser Rey, el ser eterno. Eso es parte de lo que Él es. Él es eso en sí. ¿Quién es para ti? ¿Es para ti una persona como un niño cuando va creciendo y se admira de las historias de Jesús y se queda en eso, en admiración, pero no entiende aún que necesita ser salvado? De todos los que le dijeron que era alguien en aquel tiempo, pareciera que la mayoría se perdió. ¿Dónde está la gente que decía, tú eres Juan el Bautista o Elías? Podemos estar mucho tiempo dentro de la iglesia y aún así equivocarnos con respecto a la persona de Cristo. La pregunta entonces final no es para decirle allá afuera, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? La pregunta que queda es, ¿quién dices tú que es el Hijo del Hombre? Si es tu Señor y Salvador, comienza a vivir con el poder del Espíritu de esa forma y dale honra y gloria, porque eso que tú has descubierto ha sido porque solamente el Espíritu te lo reveló. 1000 años podrías pasar leyendo la Biblia más de una vez al año y nunca lo encontrarías como tal, a menos que Él mismo te lo haya revelado. Quiera el Señor que todos los que nos oyen y nos ven puedan mirar a Cristo correctamente. No sea que teniendo ideas diferentes, el camino de la perdición sea el que estemos siguiendo. Que Dios nos ayude a hacerlo así. Amén.